Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver cómo hacer un resumen de tabla a tabla. El resumen es el segundo tipo de resumen que se realiza. De hecho, cambia en el caso de la modalidad. Aquí lo que se va a lograr es un resumen tratando de contar registros que cumplan con ciertas condiciones, como el caso del mes y año respectivo, y también un determinado filtro por vendedor y zona. Estos métodos estamos utilizando fórmulas. Bueno, empezamos, para lo cual requiero realizar estos procesos del lado derecho. Bueno, lo vamos a ver directamente en el archivo. Tengo los datos. Lo primero, bueno, este recuadro lo voy a quitar y vamos a crear primero una tabla. En el lado izquierdo hay justamente un rango, lo que hicimos por la vez pasada. En esta oportunidad vamos a hacer, con control E, vamos a crear una tabla. Control T, creamos una tabla. La tabla tiene encabezados, es cierto, y ya se creó la tabla. Dicha tabla le vamos a poner un nombre, TBL como un mnemónico, datos, datos. Listo. Ya le hemos dado un nombre en este caso, a nuestra tabla. Vamos a cambiarle el formato, un formato probablemente de este tipo. Bueno, puede ser este tipo, ya está. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre lo que necesitamos también. Vamos a crear nuestra lista de vendedores, para lo cual la lista de vendedores lo voy a copiar, lo voy a pegar los valores aquí. Si bien es cierto, puedo utilizar una fórmula en la versión 365 si nos permite calcular los valores únicos. Los voy a copiar en ambos lugares. Y aquí vamos a buscar, por ejemplo, vamos a quitar los duplicados, datos, duplicados, continuar con la selección, aceptar. Listo. Hay 20 vendedores. Lo mismo haremos para el caso de la zona. Es la misma idea que lo que hicimos la vez pasada. Estamos copiando la zona, pegando por valores, y al segundo le vamos a quitar los duplicados. Disculpe, datos, quitar duplicados. Continuar con el rango, su encabezado es zona, me queda cuatro registros únicamente. Bueno, también le podemos dar ciertos nombres a estas regiones. Por ejemplo, ¿qué nombres? Bueno, seleccionamos. Le vamos a dar el nombre LST, vendedor 02. ¿Ya está? Y a esta región también le vamos a dar un nombre, LST zona 02. Listo. Vamos a ver si los nombres existen. Supuestamente no. Son nombres nuevos. ¿Sí? Zona 2, vendedor 2. ¿Sí? Listo. Ahora nos vamos donde queremos transferir la información. Esto va a ser en el método 2. Le quitamos esta región. Vamos a calcular el valor mínimo. La variante está en que puedo utilizar las referencias dinámicas que poseen las tablas. Entonces acá voy a calcular el mínimo y estando esto seleccionado me voy a la tabla. También se puede digitar, pero en este caso vamos a ver esta bondad. El mínimo en este caso de las fechas. ¿Listo? Observaron que fácilmente yo puedo calcular el mínimo de la fecha. Esta misma fórmula, valerme de la fórmula ya existente y vamos a copiarla a la parte inferior. Y lo que vamos a cambiar es simplemente la función. La función es max. Presiono Enter y tengo el mínimo y el máximo.
Vamos a tratar de colocar aquí una variante utilizando otra función. No lo hemos puesto en la lista, pero se me ocurre colocar acá valores, por ejemplo. Yo quiero enumerar aquí, observo que está desde el 1 de enero del 2021 hasta el 30 del 6 del 2022. Son 18 fechas. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer esto? La fila aumenta. ¿Listo? Entonces podemos hacer de esta manera. O también vamos a utilizar el mecanismo que hicimos la vez pasada para simplificarnos el... Se puede utilizar una función de fila, pero vamos a utilizarlo así nomás. En este caso nos conviene colocar 01 del 2 del 2021. A veces improvisar no es recomendable. Nos vamos hasta el año 6 del 2022, que hace un total de 18 meses. Listo. La fórmula de cuenta, ya lo hemos visto la vez pasada, que teníamos que utilizar contar puntos y conjunto. Contar puntos y punto conjunto. Es una buena fórmula, bastante útil, que nos permite filtrar por criterios. ¿Qué criterio vamos a utilizar? En este caso, el filtro de un rango. Yo quiero filtrar, y la vez pasada lo hicimos, vamos a utilizar el nombre de la fecha, que sería en este caso, utilizando datos, acá está la fecha, y hago un clic, este rango. En este rango, quiero buscar la fecha. Entonces, voy a utilizar el operador mayor o igual, y utilizo con el operador de concadenar la primera fecha. Utilizo ya el rango de la fecha que está aquí, para que volverla a seleccionar, simplemente lo copio. Y en el otro filtro vamos a utilizar menor o igual. Menor o igual, utilizamos el símbolo de concadenar, y la vez pasada ya explicamos de que podemos utilizar una fórmula bastante útil que sería fin de mes. Y el fin de mes, ¿de qué nos va a guiar? De este valor referencial. Listo, de este valor referencial. Acá hay un detalle que no he tomado en cuenta. Acá no es H5, sino lo que tuvo que ser es esta celda de aquí, que sería la B11. Listo, está muy bien. Y aquí sería B11 y falta el parámetro coma 0, que es el fin de mes del mes actual. Listo. ¿Qué otro criterio necesito? El nombre del campo del vendedor. En este caso sería el nombre del campo del vendedor. Direccionamos a la parte de arriba. El vendedor es esta región. Bajamos la barra de desplazamiento y tenemos que compararlo con ¿quién? En este caso tendría que ser con el valor del método 2, que viene a ser J. Entonces le vamos a quitar, y recordando la vez pasada de que este J tendría que ser formato absoluto, ya que se va a comparar para toda la data, y continuamos en este caso, que es lo que nos faltaría. Para abreviar, podemos inclusive copiar y pegar, y en vez de vendedor, ¿qué sería? Zona. ¿Listo? Zona. Y el valor del criterio sería en este caso J6. Nuevamente formato absoluto. ¿Listo? Y nos da el valor de 2. Le ponemos a aceptar, lo copiamos y funciona perfectamente. En el caso de la suma, debido a que la fórmula de cuentas, suma y promedio tiene regiones donde se compara con criterios, entonces vamos a valernos de la fórmula anterior para abreviar el proceso, y solamente voy a hacer lo siguiente. Voy a pegarlo aquí, la fórmula, presiono Enter, lo pego aquí, presiono Control V y Enter, y solamente cambio la función. ¿Cómo lo hago? Ya no sería contar, sino sería sumar.
Pero ¿en qué cambia la función? Cambia en que hay un parámetro en la parte inicial. Por eso le pondré coma. Y con el asistente voy a seleccionar el campo que me interesa. ¿Cuál será el campo que me interesa sumar? En este caso puedo copiar de la parte inferior. Como ya sé el nombre del campo, simplemente coloco acá la palabra monto. Monto y listo. Le pongo aceptar y debe funcionar. A ver, vamos a ver que nos hemos equivocado. Acá el nombre no lo tomó bien y simplemente borramos las comillas y debe funcionar correctamente. A ver, vamos a ver qué está haciendo mal. Sumar puntos y conjunto. Hago clic en FDX. Tabla monto. Ya. El rango no es válido. A ver, veamos al campo. Más fácil sería seleccionar el campo. Nos vamos a datos. Y el campo se llama allá por el paréntesis. Listo. Ahora sí. Le pongo a aceptar y funciona perfectamente. Lo copio y listo. Ahora, curiosamente aquí yo también puedo valerme de utilizar control T para crear una tabla. Y le voy a dar un nombre. A esta tabla nueva le vamos a poner, nos vamos al nombre, bueno, pondremos TBL. Tiene que ver con método, le ponemos, por ejemplo, método 2. 02. Listo. Ya está. Tabla método 02. Listo. Y ahora nos faltaría la última fórmula porque así hemos debido trabajarlo. Pero lo utilizamos un diseño de tabla. ¿Qué puede ser este modelo? O este. O este. O puede ser este también. Vamos a ver cuál puede ser este. Listo. Listo. Entonces, ¿qué nos faltaría acá? El valor del promedio. Hago lo mismo. En vez de contar, pongo promedio. Ahora, más fácil sería la fórmula de sumar. La forma de sumar, control C, lo pego aquí. Y simplemente aquí le cambio la fórmula. En vez de colocar sumar, le pongo promedio. Promedio. ¿Listo? Promedio sin puntos y conjunto. Ya está. Y con presionar Enter debería funcionar. Perfecto. Ahora, ¿qué problema hay aquí? El problema que hay aquí es la división que la vez pasada mencionamos. Entonces ese viene a ser un error. Entonces le ponemos acá sí punto error. Sí punto error. Estoy poniendo sí punto error. Ya está. Borro lo que he hecho incorrecto. Y en la parte final de la función le ponemos que no sería correcto colocar 0 porque cuando no hay ítems es por ese motivo que da la división entre 0. Entonces más bien le ponemos que aparezca en blanco. Listo, me parece lo más correcto. Presiono Enter, lo bueno es que cuando copio, la máquina lo copia y obviamente solamente requiero una vez y no copiar la fórmula hacia abajo. Dependiendo de cómo esté configurado, obviamente. Le pongo a los tres formato de millares, sería una manera. Obviamente a los dos primeros les voy a quitar los decimales, que no los requiero. Y bueno, ¿qué le faltaría a esto? Bueno, a simple vista está funcionando bien. Solamente nos faltaría probar. Todos estos cálculos hemos desarrollado. Para verificar qué es lo lógico, entonces aquí vamos a utilizar una función de suma de este rango para poder sumar si verdaderamente la cantidad de ítems para este Antonio Norte. Después necesitamos también la suma de los importes. También para ver si coincide la información. Y en el caso del promedio, el promedio debería ser un promedio ponderado. No puedo promediar esta columna porque no haría el promedio apropiado. Tendría que ser un promedio ponderado.
que sería la división de este valor dividido entre la cantidad de ítems. ¿Listo? Le ponemos a todos el símbolo de millar. Bueno, esto está la cantidad, esto también está, entonces acá le ponemos la cantidad de millar. ¿Dónde está el millar? Y la cantidad de decimales. Bueno, está bien la cantidad de decimales. 2. Listo. A ver, vamos a verificar. Le voy a poner de color amarillo para poder verificar los datos si coincide con los datos que voy a calcular en esta región. Similar a esto, voy a calcular, puedo presionar control C y lo voy a hacer aquí, en esta región, igualito, control V. Pero aquí vamos a cambiar la fórmula. ¿Por qué vamos a cambiar la fórmula? Porque los datos son distintos. ¿Subtotal de qué? Subtotal de este monto. Ya está. Entonces, acá yo quiero que calcule la cantidad, pero del monto. Ya está. 1000 valores. Es que acá no hay ningún determinado filtro. Debe darme los mismos valores, pero tenemos que seleccionar apropiadamente los ítems. Acá es el monto. Presionamos Enter. Y en este último tiene que ser también el monto. Listo. Ya está. Ahora, tenemos que filtrar. En este caso vamos a poner una ventana. Programador, vista, nueva ventana. Y vamos a poner la vista en organizar de forma vertical. Listo. ¿Por qué no lo está poniendo? Pero no nos hacemos problemas. Por un lado vamos a tener los datos y por el otro vamos a tener el método 2. Listo, vamos a ver si coincide. Ahora, se supone que aquí está calculando el criterio con el criterio de Antonio Norte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a filtrar aquí en el lado derecho donde está la tabla el vendedor Antonio y también el vendedor la zona norte. ¿Listo? Y observamos que coinciden los montos. 16, 7.953 y 497.06, el promedio ponderado. Utilicemos otro vendedor, pero acá nos falta la validación. Para la validación, debido a que hemos dado un nombre de listas, vamos a valernos de esas listas utilizando datos, validación. Debe estar en herramienta de datos, validación tipo lista. Y aquí escribimos el nombre. LST se llamaba vendedor 02. Ya está. Le pongo aceptar y selecciono otro vendedor, que puede ser, por ejemplo, Daniel. Y lo mismo haremos una validación, datos, herramienta de datos, validación, y le ponemos tipo lista nuevamente y seleccionamos. Igual LST, en este caso sería zona 02. Listo. Y seleccionamos la zona, vamos a poner oeste. Listo. Nos da estos valores. Seleccionamos aquí. Vendedor va a ser Daniel. Y la zona va a ser oeste. Y debe coincidir todo. ¿Listo? A ver, veamos. Da 9 ítems, 3.916 y 435. Si funciona para 12 es más que suficiente. ¿Qué nos faltaría aquí? Nos faltaría un detalle. ¿Qué pasa cuando los campos están vacíos? No me muestra nada. ¿Y qué pasa cuando le quitamos el filtro? Como es lógico, me va a mostrar toda la información completa. También queremos que nos muestre la información completa aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que funcione esto correctamente? Se hace un pequeño truco. Vamos a poner de esta manera. ¿Cuál es el truco? Es el siguiente. En la condición del campo ponemos una función tipo si.
Si J5 es igual a vacío, que seleccione todos los campos. Y eso se logra con el comodín asterisco. En caso contrario, que me calcule J5 en formato absoluto, F4. Perfecto. Esa condición que he puesto también debe hacerse con la zona, para lo cual entonces control C voy a copiar a esta región, presiono control B, disculpen, control B y cambio el indicador de columna, indicador de fila que es la 6. Listo. Presiono Enter y ya me calculó correctamente los 1000 datos. Lo mismo hago con la fórmula de la suma. Y acá en J6 también lo mismo, solamente hay que cambiarle la fila. Fila 6 y fila 6. ¿Ya está? Y funciona a la hora que pongamos, si es igual a vacío, está perfecto la fórmula, le ponemos Enter y perfecto, nos da el monto y debe coincidir. Ahorita lo vamos a verificar, nos falta el promedio, seleccionamos J5, pegamos la fórmula, ahí es perfecto y acá en J6 pegamos la fórmula. Listo, sino que acá el parámetro tiene que ser 6. 6. Presionamos Enter y verifiquemos. ¿Cómo verificamos? Como hace un momento lo hicimos, ya está. Veamos, si está vacío, me da 546, 38, 546.382 y 1000. ¿Qué tal si uno de ellos lo filtramos? Vamos a filtrar probablemente con, por ejemplo, Carmen. Listo, también nos da datos. Vamos a ir el vendedor acá, también filtramos con Carmen. Y también nos da datos. Y justamente coinciden. 46 ítems, 24.952 y 542.43. Como verán, funciona perfectamente el resumen de tabla por tabla. ¿Cuál es lo correcto que se debe tratar? Acá cerramos con al F4 para cerrar al F4 y nos quedamos con un solo registro. Disculpen, un solo archivo donde está el método 2. Como verán, este método es bastante útil. Utilizando tablas es mucho mejor que utilizando rangos. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.